Bueno, buenas tardes. Aquí estamos con Miriam Urdanov-Corbán, Quita, oriunda de Anatuya, Santiago del Estero, que pertenece a la Federación Argentina de Graduados en Nutrición desde que se recibió a los 19 años. A los 15 ya era maestra. Ciudadana ilustre de la provincia de Buenos Aires, doctora honoris causa de las universidades de Buenos Aires, La Plata, Rosario, Mar del Plata. Hace 70 años que vive en Lomas de Zamora, lugar donde militó, estudió y crió a sus hijos. Al recibirse, el doctor Ramón Carrillo la convocó para diseñar el programa de alimentación de los hospitales de todo el país. En los 50 se incorpora al Sanatorio Güemes como responsable de la alimentación de los pacientes y 3.000 empleados. En los 70, allí mismo, el doctor René Favaloro la designa como jefa del Departamento de Alimentación. Es la primera en introducir el concepto de soberanía alimentaria en nuestro país, creando primero como procátedra a principios de 1993 y en el 2003 ya como cátedra libre de alimentación soberana, que hoy conforma la red de cátedras libres de soberanía alimentaria y colectivos afines, Red Calizas, que nuclea a más de 60 espacios constituidos en universidades públicas, instituciones de educación superior y organizaciones sociales comprometidas por una alimentación sana, segura, sabrosa y soberana. Militante, activista de las causas populares, estuvo detenida en la última dictadura en el centro clandestino del Barco y fue el propio doctor René Favaloro quien intercedió por ella. Bueno, compañeras, compañeros, gente, Quita, con ustedes. Gracias por esta presentación. Me sorprendió por tanto conocimiento de mi vida, la verdad. Esta larga vida que tiene sus accidentes, ¿no es cierto? Que son algunos muy felices y otros muy desgraciados. Pero bueno, la vida es así, con claros, con grises, con oscuros, con claros. Fundamentalmente, es la vida, que vale la pena de ser vivida. Bueno, así es. Es la imagen que se divulgó en el Perú, que en su constitución tiene el derecho humano a la alimentación como parte de su constitución, es una de las pocas que así lo considera. Bueno, de entonces, ahora hemos recorrido un largo camino desde ya, y esta imagen de la Pachamama que corona esta presentación tiene esa razón de ser, la de pertenecer a un continente que tiene toda la riqueza, que tiene toda la variabilidad y que tiene que resolver todavía en parte de su población el problema del acceso para superar las grandes franjas de pobreza que todavía tenemos. La siguiente, Clota. Adelante. Bueno, esta es una imagen que nos dice mucho, ¿no es cierto? Esto de la distribución equitativa de nuestra riqueza, donde tenemos una concentración en pocas manos y al mismo tiempo nos deja los restos, las sobras, para distribuir entre todos. Esto es muy importante para tener en cuenta que una de las aspiraciones máximas que tenemos como ciudadanos de pata en el suelo es una distribución equitativa de la riqueza, donde el rol del Estado juega un papel muy importante. Adelante. Bueno, cuando nosotros hablamos de alimentación, estamos pensando en qué comemos, con quién comemos, dónde comemos y qué comemos.
Entonces eso hace que el problema de la alimentación atraviese de forma transversal, digamos, los factores biológicos, de la demografía, de la tecnología, de la economía, de lo sociocultural, incluso de lo subjetivo. Entonces, cuando pensamos que comemos, tenemos que atravesar, digamos, todas estas líneas. Adelante. Entonces, tenemos que pensar que una gran parte de la humanidad elabora y produce los alimentos para todos, que en ese plano no es la alimentación industrial la prioritaria, ellos solamente alimentan a un sector de la población, pero en realidad los verdaderos, digamos, proveedores de nuestro consumo habitual son los pequeños productores, los que producen los alimentos frescos de cercanía, a lo que aspiramos, ¿no es cierto? Producción y comercialización de cercanía para que los alimentos nos lleguen no solamente frescos y sanos, sino también más económicos para evitar la logística, que los encarece en grado sumo. Cuando pensamos que tienen que venir la fruta de Cuyo o de Córdoba, entonces estamos pensando en todo el trayecto de los miles de kilómetros a recorrer y no este planteo que hacemos de ciudades rodeadas, no de barrios cerrados, sino de chacras y quintas que la autoabastezcan. Entonces nosotros tenemos un modelo productivo altamente concentrado, y que al mismo tiempo afecta al medio ambiente y afecta la calidad de la alimentación desde ya. Entonces necesitamos esto que estaba diciendo, el autoabastecimiento, la autosuficiencia alimentaria de cada una de las regiones. Y esto que decimos de los circuitos periféricos, periurbanos, ¿no es cierto?, de chacras y de quintas. Y digo chacras porque es la producción mixta, no solamente vegetal, sino también animal. Adelante. Entonces nosotros tenemos que trabajar con la idea de que la alimentación es uno de los más básicos de los derechos humanos, y que nosotros tenemos que pensar que todos los ciudadanos deben tener acceso a alimentos sanos, seguros y soberanos, y culturalmente apropiados, ¿no es cierto?, para llevar una vida que valga la pena de ser vivida, como decía recién, con la presencia de un Estado que garantice el acceso físico y económico, que asuma la disponibilidad y la sustentabilidad al mismo tiempo de la adecuación de la alimentación para las distintas situaciones que tenemos que presentar, de emergencia o de cotidianidad. Adelante. Entonces tenemos que pensar que en Argentina, acá dice 2022, digamos 2023, también viola el derecho a la alimentación, porque tenemos problemas de grandes sectores de la población. Hablamos del 40% de pobreza que no tienen acceso a una alimentación completa, suficiente y soberana, y al mismo tiempo el plato que llega a nuestra mesa, el modelo productivo basado fundamentalmente en el uso de los agrotóxicos, hace que ese plato llegue contaminado a nuestra mesa. Y eso al mismo tiempo nos genera una dependencia económica y financiera que no garantiza el acceso en igualdad de condiciones para todos los ciudadanos. ¿Cuáles son los desafíos que se encuentra la alimentación en este momento? Yo diría que en tres grandes núcleos. Uno es el cambio climático que influencia
de modo sumo en la producción y en la comercialización. Estoy pensando también en el incremento y en el problema del manejo y de la formación de los precios, y al mismo tiempo también el problema que sacude hoy al mundo, que es la crisis financiera. Sobre estos tres ejes camina la alimentación y hace a su acceso, hace a su disponibilidad, hace a su posibilidad de que tengamos los alimentos disponibles en grado uno. Por eso también tenemos que tener en cuenta que en nuestra alimentación habitual se da una concentración monopólica muy importante, que hace que los grandes monopolios, con sede en los grandes países monopolistas, Inglaterra o Estados Unidos y más, sean, digamos, las capitales de los alimentos que consumimos habitualmente. Entonces esto lo tenemos que tener en cuenta porque es, digamos, la madre y la raíz de muchos de los problemas que tenemos. Ellos son los formadores de precios. Entonces no hay una tabla de valores reales en función de los costos de producción, en función de los beneficios para los propios productores o para los consumidores, sino una ley de las mayores ganancias en el menor tiempo posible. Porque además son quienes concentran las semillas. Exactamente. O sea, la semilla, la distribución de esa semilla. Claro, concentran toda la cadena del sistema, claro. Entonces esto también está vinculado a quiénes son los verdaderos dueños de la tierra. No solamente tenemos que, primero vamos a pensar en lo que pasa en nuestro país, pero en el mundo entero, la tónica, digamos, la tendencia actual en este momento es al acaparamiento de tierra, porque hay países, los europeos en especial, que se han quedado sin tierra cultivable. Entonces, este fraccionamiento extremo o el uso excesivo de la tierra los ha hecho salir a buscar tierras vírgenes, como son precisamente las que están en América y en África, y así vemos este circular de capitales y de inversiones para acaparar precisamente la tierra. Entonces nosotros ya tenemos continentes en situaciones de riesgo, el caso de Brasil, donde tenemos más de 3, 4 millones de hectáreas acaparadas por estas empresas monopólicas, por estos monopolios. Nosotros también, nos contamos el caso de Benetton con 1 millón de hectáreas, que preguntamos qué está produciendo, y no está produciendo nada. Entonces, a veces ese acaparamiento de tierra es para no producir o para mantener la reserva a posteriori, ¿no? A posteriori. Entonces, nosotros tenemos nuestro país, históricamente, tiene un sistema, digamos, en este sentido, de apropiamiento a la tierra. Nosotros tenemos zonas donde la apropiación de la tierra tiene un grado extremo, el caso de Salta, Cuba y la zona norte, pero sobre todo las zonas más fértiles. Entonces, donde la producción no está en relación con la propiedad de la tierra, sino al revés, está en función de la especulación. Bueno, adelante. Nosotros tenemos en el problema del sistema alimentario, uno de los problemas más serios que tenemos es el problema de la política de precios. Esta política de precios surge precisamente de los formadores de estas empresas monopólicas que hacen, digamos, a una escala de distribución alimentaria donde la intermediación juega un papel muy importante. No pensemos
en que el alimento sale de la producción y llega inmediatamente al consumidor, sino que hay una escala de intermediación mayor o menor, de acuerdo a las condiciones y a la logística, que son fundamentalmente esto de los alimentos kilométricos, ¿no es cierto?, que nos provean desde Cuyo, desde Córdoba o de la Patagonia, para estas megalópolis, que son estas grandes ciudades a las que hay que sostener y alimentar. Pero eso tiene un costo muy elevado y por eso lo que planteamos son regiones, ciudades, municipios, rodeados por los periurbanos, que sean los que los autoabastezcan. Bueno, ha habido en distintos periodos gubernamentales intentos de establecer una política de precios acordando con las empresas monopolistas. Y no son tantas, pero son. Nosotros tenemos que pensar, Molinos Río de la Plata, ellos vamos a la página de Molinos y dice, somos la cuarta parte de la mesa familiar. Claro que sí, empezamos a pensar en la hierba, la harina, en el aceite, todo Molinos. ¿No es cierto? Molinos uno, Arcor es otro, incluso beneficiado últimamente con el desguace de Sancor de la Serenísima, y nosotros teníamos las dos grandes lácteas, Sancor y Serenísima, que ahora con el desguace de Sancor y parte del desguace también de Serenísima, están en una situación más complicada. Tenemos grandes empresas monopolistas, está Bagley, está Sancor, como dijimos, está la parte de bebidas con Quilmes. Es decir, tenemos varias son, que bueno, Nestlé, Arcor, Molinos Río de la Plata, Kraft, son las grandes empresas monopólicas que a su vez, en su carpeta, digamos, o en su política empresaria, concentran a veces un número muy elevado de pequeñas o medianas empresas. Cuando vamos a la página de Molino, nos sorprendemos realmente de toda la cadena que representa. El caso de Nestlé. Nestlé tiene 7 marcas de aguas minerales, concentra toda la política de agua mineral, de agua envasada, con un criterio equivocado de parte de nosotros como consumidores. El agua sana es el agua a la canilla, no hay problema. Pero bueno, pensamos de que el agua más sana es la embotellada y damos lugar a un enorme comercio que es artificial. Pero si el agua a la canilla es un agua de muy buena calidad, entonces, y no se crean de que es tan sana la embotellada, porque tiene sus problemas. Ha habido detecciones digamos, se ha detectado contaminaciones del agua embotellada. Nosotros tenemos que pensar que en el año, acá lo dice, ¿no es cierto?, del 2022, la rentabilidad de las empresas alimentarias ha sido gigantesca. Solamente decíamos que Molinos Río de la Plata aumentó el 83% de su rentabilidad. Ledesma el 116%, es decir, son las grandes empresas monopólicas que son además formadoras de precios y que tienen una rentabilidad muy, muy elevada. Esta concentración, Nestlé, Molinos, Arcor, Kraft, hace que el acceso a la alimentación al ciudadano de pata en el suelo sea bastante complicada, porque el salario no va con el mismo ascensor que el precio. El salario por la escalera, los precios por el ascensor. Bueno, el otro problema fundamental es el modelo productivo.
El modelo productivo en la Argentina se caracteriza primero por estar concentrado en pocas manos y por otro lado por basarse en el uso de agrotóxicos, de producir con veneno, porque tienen la teoría de que de esa manera se produce mucho más. Y no es tan así, porque al mismo tiempo estamos envenenando el ambiente, envenenando el agua y envenenando a las personas. Entonces la lucha por producir sin agrotóxicos es una verdadera lucha. Yo anteayer en La Plata, estuve con la ministra de Ambiente. Entonces tenemos que plantearnos el paren de fumigar. Pero si la ministra plantea una campaña de paren de fumigar, dura 2 minutos en el cargo. Necesitamos que dure un poco más. Entonces de lo que se trata precisamente es yo le decía, por la positiva. Es decir, apoyar la agroecología, apoyar un modelo productivo diferente que nos garantice el acceso a alimentos sanos, seguros y soberanos, y sabrosos. Este es el tema. Entonces nosotros tenemos zonas de nuestro país altamente contaminadas, son las zonas más vírgenes, no vírgenes, sino las zonas productivas más importantes que se dan sobre todo en el centro del país. ¿No? Esa franja central, que es la franja productiva, es donde se da esto que es la fumigación, que contamina aire, suelo y la vida de las personas, de los animales, la naturaleza en general. Sí, adelante. Bueno, el otro problema que tenemos en nuestro modelo productivo es la sojización, es decir, las grandes extensiones de tierras dedicadas a la producción de commodities para la exportación, sin tener en cuenta que la necesidad prioritaria está basada en el mercado interno, en la diversidad de productos que nosotros podemos tener, y que realmente de esta manera tenemos estas franjas altamente contaminadas que nos impiden tener alimentos sanos, seguros y soberanos. La SENASA ha señalado la contaminación de los alimentos. Nosotros tenemos los alimentos de consumo habitual, la lechuga o el tomate, que tienen a veces 10 tóxicos, 8 tóxicos, 15 tóxicos. Es muy alta la contaminación. Entonces esto realmente hace peligrar la vida de la propia sociedad, en su conjunto, de la naturaleza, de todos los que convivimos en esta sociedad. Bueno, el tema fundamental aparece también en escena esto que se llaman disruptores endocrinos. Los disruptores endocrinos son agentes externos que impiden, digamos, alteran el sistema endocrino y provocan reacciones diversas en la salud y en la vida de las personas, sobre todo en su descendencia, ¿no es cierto? Es decir, las próximas generaciones que se encuentran con altos grados de contaminación en las distintas etapas de consumo que se producen habitualmente. Adelante. Adelante. Entonces, además tenemos que tener en cuenta que en el proceso de la industrialización, esto del mayor consumo de alimentos altamente procesados, los alimentos más industrializados, en este caso, tienen un agregado, que son los agregados químicos, son los famosos aditivos, que son los que permiten que el alimento permanezca más tiempo en la góndola, son los conservantes, digamos, estas sustancias químicas que incluso mejoran su aspecto para que sean
más atractivos, pero que al mismo tiempo aumentan su precio y su accesibilidad. Estos son los que llamamos aditivos, que son colorantes, que son los conservantes, que son los emulsionantes, es decir, todo aquello que hace que el alimento deje de ser una oferta. Claro, son las sustancias químicas artificiales que hacen que nosotros consumamos una pata de pollo y que no tiene ni de pata ni de pollo absolutamente nada, sino que llega a esa situación por el asunto, por el manejo de los aditivos químicos. Adelante. Bueno, el tema es de que en los últimos tiempos, precisamente, y empezamos a volver a un tema que yo toqué, que es el problema del manejo de los tiempos, que nos hablan de que los alimentos industrializados nos ahorran tiempo, pero al mismo tiempo son estos que están, digamos, repletos de aditivos químicos y que han aumentado muchísimo su consumo. Cada vez consumimos más alimentos industrializados y menos alimentos frescos. Por eso nosotros como nutricionistas recomendamos el mayor consumo de alimentos frescos, naturales, ¿no es cierto? Más verduras, más frutas, decimos, que no necesitan elaboración previa, como si fueran las carnes. En el mundo tenemos zonas estratégicas importantes donde predomina la malnutrición. No por un problema de disponibilidad, es en nuestro propio caso. Nosotros tenemos disponibilidad de alimentos en cualquier región del país, pero tenemos los dos extremos, es decir, por carencia o por exceso. Y entre el exceso señalamos el problema del sobrepeso y la obesidad como causas de malnutrición, y sobre todo porque esto se está aumentando en la población escolar. Es donde más estamos detectando el problema y nos preocupa porque habla de una expectativa de vida mucho menor en este caso. Entonces, diabetes infantil. Exactamente. Adelante. Sí. Por eso tenemos zonas. Los países más ricos son los países, digamos, que concentran mayor problema de malnutrición sobre la base del sobrepeso y la obesidad. Hay una alta disponibilidad de alimentos ricos en grasas, ricos en sales y ricos en azúcar. Entonces nosotros pensemos en las causas de la morbimortalidad en la Argentina, porque es muy alto. En el caso de menores de 65 años, que están condicionados por estos problemas de sobrepeso y obesidad, precisamente un alto porcentaje de la población, que lo tenemos que considerar y que tener en cuenta, ¿no es cierto? Porque nosotros tenemos un problema de exceso de disponibilidad por un lado, y por el otro lado un exceso de sedentarismo. Ese era el punto a que yo iba ahí. Claro, el problema del sedentarismo, entonces también tiene mucho que ver con este aumento del sobrepeso y la obesidad. Sobre todo los niños, ¿no? Claro, que han dejado de jugar, hay problemas de seguridad que hacen que los chicos ya no los vean jugando con la pelota en la calle, en el fondo, en los patios, que nos hemos quedado sin patios. Sin espacios verdes en las exactamente, la gente también. que vive en departamentos, entonces tiene limitado el acceso, digamos, a una actividad física más importante que permite equilibrar esta mayor disponibilidad. Bueno, nosotros hablamos precisamente del tema del alto consumo de alimentos industrializados, llamados ultraprocesados también, a los que le hemos puesto un nombre medio simbólico, los llamamos OCNIs, objetos comestibles no identificados, que son precisamente, nosotros creemos que comemos la patita de pollo, pero tiene cualquier cosa menos pollo, ¿no es cierto? Esto se da por precisamente el uso
de los aditivos sintéticos, que pueden dar el sabor, el color, el aroma, pero no lo son. No son. Esto tiene color, sabor y aroma de frutilla, pero no es frutilla. Tiene color, sabor y aroma de manzana, pero no es manzana. Entonces hemos dejado de lado, hemos aumentado el consumo de este tipo de alimentos, dejando de lado los alimentos frescos, que son la condicionante, digamos, de una vida más plena. Adelante. Bueno, también tenemos que decir esto que recién señalabas vos, ¿no es cierto? Y que nosotros y la universidad ha determinado como fraude alimentario. Entonces, la universidad privada lo ha determinado así. Entonces nosotros creemos que tomamos miel pura de abeja, dice la etiqueta grande, pero cuando miramos los chiquitos, yo siempre doy el ejemplo del queso de rallar, ¿cierto? Hecho a base de sémola de trigo con extracto de queso rallanito. Entonces tiene color, sabor, pero no es, ¿no? Entonces tenemos las falsas mayonesas, tenemos incluso la propia leche que estábamos diciendo recién, el producto lácteo, ¿no? Y no es leche, ¿no? Así que tenemos que estar alerta precisamente en estas sustituciones que son un verdadero fraude alimentario. Los falsos light, de pronto vemos este producto light que significa que le van a aumentar el precio, va a ser mucho más caro, y cuando comparamos con el producto natural, resulta que tiene 10 calorías de diferencia. Así que, adelante. Bueno, nosotros consideramos también que este modelo productivo, donde la fumigación es la base de la producción, hace y comete un verdadero ecocidio, ¿no? Sobre toda la naturaleza, no solamente sobre nosotros, sobre los animales, sobre las plantas, sobre la tierra, sobre el agua, contamina. Entonces, uno de los problemas más importantes es cuando superponemos, por ejemplo, en los mapas lo mostramos, donde tenemos, digamos, un problema muy serio porque contaminan la propia leche de las madres lactantes, están contaminadas por agrotóxicos y al mismo tiempo también tenemos el uso desmesurado de los antibióticos como elemento de engorde de los animales. Entonces ese antibiótico que consume el animal viene a nosotros a través de sus secreciones y entonces hace a que nosotros tengamos cada vez una mayor resistencia a los antibióticos y que no tengan estos efectos que tendrían que tener. Adelante. Adelante. Bueno, ¿qué es lo que nosotros nos planteamos? Nosotros nos planteamos una producción de alimentación, de alimentos, digamos, que influyan para proteger la salud y que, claro, estos son factores económicos, sociales y ambientales que tenemos que tener en cuenta y equilibrar para garantizar una alimentación sana, segura, soberana, ¿no? Son las bases de este tipo de alimentación, que son las que estamos descuidando. Adelante. Bueno, por eso estas afirmaciones que decimos, considerarnos semillas, considerarnos que necesitamos políticas públicas que garanticen la calidad de la producción. Y Andrés Carrasco decía que los cultivos transgénicos son unas formas nuevas de dominación de la población en general.
seguridad y soberanía alimentaria incluye también los factores que tengan que tener basados en la economía social, en el comercio justo y en el consumo responsable, ¿no? Digamos, es una ecuación que se equilibra entre sí. No podemos hablar de una economía social sin un comercio justo. Pero al mismo tiempo nosotros como consumidores también tenemos que ser responsables de esta situación prioritaria. Y generalmente nosotros consumimos en función de la propaganda. Entonces la publicidad es engañosa. La publicidad hace que consumamos lo que no necesitamos y que lo consumamos en exceso. Y resulta que eso que consumimos en exceso, a lo mejor es rico en grasa, o rico en sales, rico en azúcares, y son los que condicionan este problema que es una pandemia de sobrepeso y obesidad. Bueno, y aquí damos por terminada la charla de nuestra querida Miriam Gorbán, Quita, a quien queremos reiterarle nuestro agradecimiento no solo por haber compartido sus conocimientos, sus aportes tan valiosos, sino también por su excelente predisposición y su enorme hospitalidad. Gracias, Quita. Muchas gracias. También queremos recordarles que el próximo miércoles 6 de septiembre se dará una nueva parte de nuestro ciclo de soberanía alimentaria que tratará sobre consumo responsable y que estará a cargo de la ingeniera Andrea Maggio, exdirectora del INTA-CIPAF desde el año 2013 al 2019. Bueno, los esperamos a todos y les agradecemos a ustedes también por la escucha y por el interés desde Red de Herramientas entre Mujeres.